A los hermanos, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Buenas tardes. Estamos aquí ya listos para llevar la palabra de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos ya listos para llevar la palabra de Dios, hermanos, hasta nuestras casas. Eh, Gracias a Dios que nos sigue dando la vida, la fortaleza, hermanos, para seguir caminando. Dios los bendiga, hermanos. Estamos aquí ya listos para llevar la palabra de Dios hasta nuestras casas vía internet. Estamos aquí desde Valparaíso, Zacatecas. Por favor, hermanos, si alguien está por ahí conectado, pues mande un mensajito para ver que el audio y el video se están viendo bien. Por favor, hermanos, Iglesia Pan de Vida, Templo Pan de Vida, Valparaíso, Zacatecas. Estamos ya listos transmitir, para transmitir esta tarde, domingo de resurrección, transmitir, hermanos, pues en vivo por internet a nuestros hermanos que están conectados. Dios los bendiga nuevamente, mis hermanos, y les pido por favor que pues por ahí los que estén conectados manden un pequeño mensajito, mis hermanos, a ver si se está viendo bien, a ver si se está escuchando bien. Hemos tenido últimamente pues estos problemitas de audio, ¿verdad? Pero poco a poco nos vamos a ir aclimatando. Vamos a ir entonces también resolviendo esos pequeños problemas, hermanos. Dios los bendiga, mis hermanos, y por favor, a los hermanos que están conectados, por favor, manden un mensajito, a ver si por favor se está viendo, a ver si por favor se está viendo todo bien. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos entonces a empezar nuestro culto, hermanos, con nuestro servicio, nuestro estudio más bien del día de hoy, ¿sí, mis hermanos? Vamos entonces este domingo de resurrección, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios, pero primeramente pues vamos a hacer una oración para empezar, vamos a hacer una oración para encomendarnos al Señor y vamos a pedirle al Señor que venga y nos perdone en este domingo de resurrección, que nosotros, hermanos, como cristianos, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, le demos la oportunidad al Padre de que de nuevo Él tenga una resurrección en nuestro corazón también, ¿sí? Porque a lo largo del año, a lo largo de los días, de los meses, a veces lo vamos dejando morir, a veces lo vamos sepultando en esa tumba fría, a veces ponemos una piedra ahí en esa tumba para que Él no salga, pero ahora es domingo de resurrección, hermanos. Entonces, tenemos que decirle al Señor de nuevo: Señor, por favor, resucita en mí, te abro en mi corazón y quiero que vengas a Él y me cambies de todo a todo, por dentro y por fuera. Entonces, hermanos, no somos perfectos, estamos en un tiempo de transformación, estamos en un tiempo en donde tenemos que estar esforzándonos, todos tenemos batallas todos los días con nuestra familia, allá afuera en el mundo, a veces los teníamos en el trabajo, en todos lados, hermanos, pero en este día es un día especial, es una ocasión especial y tenemos que pedirle al Señor que en este día resucite de nuevo nuestro corazón y nosotros debemos de darle toda la alabanza y toda la gloria al Señor en este día, porque le tenemos que abrir también nuestro corazón para que resucite dentro de nosotros, hermanos. El Señor siempre ha estado vivo, sí, el Señor siempre ha estado vivo, pero a veces somos nosotros los que estamos muertos, hermanos. Entonces, vamos a hacer una oración, hermanos. Bendito Señor, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador, nos ponemos, Señor, en esta tarde en tus manos, límpianos, perdónanos, por favor, Señor. Somos pecadores redimidos por la sangre de tu Jesucristo, Señor. Gracias, gracias, Dios Padre Santo. Gracias, Señor, por este día, Señor, porque tu Hijo Jesús, Señor, celebramos su resurrección, pero también, Señor, le queremos dar al Señor de nuevo nuestro corazón para que resucite. Y la palabra de Dios dice
Pero tengo esto contra ti, que has olvidado tu primer amor. En estos días, hermanos, en estos tiempos tan peligrosos, vamos a pedirle al Señor que vuelva a nuestro primer amor, que nos dé las fuerzas del Señor para volver a nuestro primer amor. Señor, te agradecemos. Te damos la honra y la gloria, Señor. Y te pedimos que en esta tarde esté tu Santo Espíritu aquí con nosotros, Señor, para compartir tu palabra. Que no seamos nosotros los que estemos hablando, sino tu precioso Espíritu, Señor. Perdónanos, por favor, limpia nuestra boca, nuestros ojos, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra voluntad, todo, Señor, lo necesitamos, te necesitamos, Señor. Inunda, Señor, por favor, la humanidad con tu gloria, acabó. Padre Santo, inúndanos a nosotros, todo nuestro ser con tu gloria, acabó, Dios Padre amado. Te necesitamos, por favor. Tal vez no somos dignos de llevar la palabra, no somos buenos portadores, Señor, pero aquí estamos, Dios Padre Santo, de rodillas ante ti, Señor, humillándonos, doblándonos para poder llevar la palabra hasta donde tú quieras y al que lo necesite, Dios Padre Santo, Señor. Sabemos que el tiempo está muy cerca, que la venida de tu Hijo ya está a las puertas, Señor. Por favor, no nos quites este privilegio de estar aquí compartiendo la palabra, Señor. Sánanos, Señor, límpianos, venda esas heridas, Señor, y por favor, permítenos examinarnos, Señor, y permítenos ver los defectos, los errores que tenemos. Permítenos ir a esas personas que lastimamos, Señor, y pedirles perdón. En el nombre de Jesús, por favor, cúbrenos con tu preciosa sangre. Te damos las gracias en esta tarde, Señor, nuevamente. Te pedimos que nos ayudes a predicar tu preciosa palabra, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, nuestro fiel Salvador. Amén. Vamos entonces, hermanos, a empezar nuestro estudio de esta tarde y vamos a hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una resurrección, hermanos, que coincide con una de las fiestas, de las 7 fiestas judías que se celebraban en el Antiguo Testamento. De resurrección podremos hablar muchísimas cosas. Eh, el Espíritu Santo le da a los pastores, hermanos, diferente tipo de palabra para que nosotros comprendamos. No basta solamente escuchar una predicación, hermanos, o no basta solamente escuchar a su pastor. Pueden seguir escuchando predicaciones diferentes y el Espíritu Santo les va a ir revelando cosas diferentes a cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero está en nosotros, en nuestro corazón y en nosotros mismos el querer, hermanos, el querer estudiar y aprender de la palabra de Dios. Entonces, vamos por favor a Levítico 23, hermanos. Vamos a Levítico 23, versículos del 9 al 14. Y ahorita lo vamos a estudiar un poquito más a fondo, el versículo 23, pero vamos a empezar con Levítico 23, del 9 al 14. Dice su palabra, hermanos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, y cegareis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Dice, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, el cual mecerá el homer delante, mecerá el homer delante de Jehová, para que seáis aceptos el siguiente día del sábado. ¿Cuándo lo tenía que mecer? El siguiente día del sábado. Lo mecerá el sacerdote. Y el día que ofrezcáis el homer, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Y su presente será 2 décimas de flor de harina amasadas con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor suavísimo, y su libación de vino, la cuarta parte de un hin. Y no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Gloria, gloria, aleluya, gloria sea su nombre. Vamos entonces, hermanos, a estudiar un poquito acerca de la fiesta de los primeros frutos, de las primicias. Es una fiesta muy importante para el pueblo de Israel, para los judíos, tanto en el Antiguo Testamento como ahora en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo simbolizó esas 7 fiestas, hermanos,
y en él se cumplieron 4 fiestas y 3 están por cumplirse en su venida, mis hermanos, ¿sí? En su segunda venida. Entonces, una de las fiestas que ya se cumplió en el Señor Jesucristo fue la fiesta de la Pascua. En aquel tiempo vemos en Éxodo que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto tuvo que sacrificar un cordero, rociar los postes y los dinteles con la sangre del cordero, con un hisopo, y eso representaba la Pascua, ¿verdad? Aquí es la Pascua cuando el pueblo de Israel salió de la libertad del pueblo de Egipto, pero también una de sus señales tremendas de sus holocaustos fue el sacrificio del cordero pascual. Entonces, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, hace 2030 años, 2033 años, él vino entonces, hermanos, él vino entonces, perdón, 2020 años según nosotros, ¿verdad? 2020 años, él vino a sacrificar la Pascua, hermanos, que simbolizaba en el Antiguo Testamento la salida del pueblo de Israel de Egipto. Se cumplió entonces la primera fiesta judía. Cuando el Señor entonces es sepultado, hermanos, pasa un lapso de 3 días y entonces se cumple la segunda fiesta también, que esa viene siendo, hermanos, aquí se las tengo, la fiesta de los panes sin levadura. Y entonces este día de resurrección, se viene cumpliendo la tercera fiesta, que viene siendo la fiesta de los primeros frutos. Vamos a examinar entonces la fiesta de los primeros frutos y vamos a ver qué tiene que ver con el domingo de resurrección, ¿sí? Toda la cosecha, hermanos, de Israel era consagrada a Dios mediante la consagración de los primeros frutos, ¿sí? ¿Cuáles eran los primeros frutos? Lo primero de la cosecha, lo que iba y se sembraba, todo lo que salía en esa temporada, en esa primera cosecha, todo era para Dios y se consagraba, ¿sí? Entonces, cuando los primeros frutos eran consagrados a Dios, pasaban a ser santos, hermanos. Todas las primicias que el pueblo de Israel llevaba al sacerdote, como un homer, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, los primeros frutos, hermanos, de todo, su cosecha, había una parte que se molía y se ponía en un homer. ¿Qué era un homer? Un homer es una medida. Y entonces se llevaba esa medida representando un homer y ese homer representaba toda la cosecha. Y esa cosecha, pues se llevaba hacia el sacerdote y lo acabamos de leer. Dice, traerás al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y cuando el pueblo de Israel llevaba esa primicia al sacerdote, el sacerdote la tenía que ofrecer a Dios y Dios la santificaba. Esto tiene mucho que ver, hermanos, demasiado que ver con la prosperidad y demasiado tiene que ver con la confianza a Dios y tiene que ver mucho con nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 11 del capítulo 23 de Levítico dice, el cual mecerá el homer delante de Jehová. Mecerá. La palabra mecerá quiere decir de un lado para otro, de arriba para abajo. Entonces, cuando este sacerdote, hermanos, cuando este sacerdote mecía el homer, hacía esto, hermanos, de arriba abajo, de un extremo al otro, formando una cruz. Todo esto tiene muchísimo simbolismo en Jesucristo. Cuando el pueblo de Israel llevaba el homer al sacerdote, el sacerdote hacía este ritual de arriba abajo, de un extremo al otro. Y el sacerdote hacía este ritual por instrucciones de Dios. Entonces, pasaba a ser santo toda esta ofrenda en el homer y santificaba todas las cosechas del pueblo de Israel. De norte a sur, de una altura a otra, a las profundidades, todo se santificaba, mis hermanos. Entonces pasaba a ser santo y el resto de la cosecha, de la misma manera, se convertía en santa. Dios tiene ese poder, hermanos, para santificar todas las cosas que Él quiere. Cuando nosotros le damos toda la confianza a Dios, cuando nosotros nos ponemos en el Señor y el Señor nos empieza a gobernar y nos ponemos bajo su voluntad y lo recibimos a Él como cabeza gubernamental y empezamos a obedecer la palabra de Dios,
El Señor es fiel, justo, verdadero, mis hermanos. Romanos 11:16, vamos a la palabra de Dios. Vamos a volver ahorita al Antiguo Testamento, pero vamos al libro de Romanos, capítulo 11, versículo 16, se los voy a leer rápidamente y dice, y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, cuando el pueblo de Israel llevaba su cosecha, hermanos, de la fiesta de los primeros frutos, el sacerdote se encargaba de hacer ese ritual, mecer entonces el homer de arriba abajo, de un lado a otro, y lo que pasaba era que simbolizaba que el pueblo de Israel estaba cumpliendo en obediencia al Señor, a nuestro Señor Dios, y entonces nuestro Señor Dios cumplía en santificar entonces ese homer, y no solamente ese homer, sino toda la cosecha. Pero aparte el Señor había hecho una promesa que si el pueblo de Israel obedecía en estas fiestas, el Señor los iba a prosperar. ¿Qué era lo que pasaba, hermanos? Que cuando el pueblo de Israel llevaba sus primeros frutos de su primer cosecha, no faltaba la palabra a la Torah, a la ley, entonces Dios los hacía fructíferos todo el año, todas sus cosechas iban a ser entonces eh, fructíferas, nadie iba a ser estéril, nadie iba a tener escasez. ¿Qué es lo que pasa en estos tiempos, hermanos? Cuando el cristiano no cumple con la voluntad de Dios, por eso hay escasez. No estoy hablando de dinero, hermanos, a mí no me gusta predicar de la prosperidad, yo estoy predicando de los primeros frutos. La palabra de Dios nos dice que toda escritura es inspirada divinamente, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces tenemos que hablar de muchos temas. Y ahora nos tocó hablar de la resurrección de Jesucristo y estamos hablando entonces también de la fiesta de los primeros frutos que coincide con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el primogénito de Israel era consagrado también, hermano, santo al Señor. Por lo tanto, la nación entera vino a ser santa para con el Señor. Cuando una familia tenía su primer hijo varón, que venía siendo el primogénito, también se ofrecía a Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que si el primero es santo, todo lo demás va a ser santo. Toda la nación de Israel era santa, porque Dios se encargaba de que mientras ellos estuvieran cumpliendo con la ley, con la Torah, el Señor también iba a cumplir con sus promesas. Entonces, cada individuo en Israel tenía que ofrecer los primeros frutos de sus frutos y licores. No dilatarás la primicia de tu cosecha, ni de tu licor me darás el primogénito de tus hijos. Esto viene diciendo en Éxodo, hermanos. Vamos a Éxodo 22, ojalá ya estén apuntando. Éxodo 22, 29. Éxodo capítulo 22, versículo 29 nos dice, no dilatarás la primicia de tu cosecha, no la traerás tarde, la tendrás que traer el día que es, la tendrás que traer cuando sea, ni tu licor, ni de tu licor, y me dice, me darás el primogénito de tus hijos. Porque muchas familias, hermanos, el hijo mayor anda perdido, el hijo mayor es el que se descarría, el hijo mayor es el que debería de poner el ejemplo, pero nunca lo hace, porque nunca fue ofrecido al Señor, mis hermanos. Tienes un hijo mayor, tienes un primogénito, tienes el primero, tu primer hijo, fue varón, ofréceselo al Señor, llévalo al templo, haz que enséñalo a adorar, enséñalo a alabar, enséñalo a bendecir su nombre. Y vas a ver que cuando ese niño crezca, no se te va a descarriar. Vas a ver que cuando ese niño crezca, va a ser un fiel siervo, un fiel servidor del Señor. Pero los padres también tienen que poner mucha atención en la palabra, ¿sí? La Biblia, la palabra de Dios es una guía para que nosotros entonces podamos guiarnos, hacer que es un manual para que nosotros todo lo hagamos bien. ¿Por qué la humanidad ahorita está tan perdida y están pasando estas cosas? Pues porque se han olvidado de la palabra de Dios, hermanos. Hicieron a un lado a Dios y ahora Dios está trayendo estos juicios y miren cómo nos tiene a todos, ¿sí? Porque también nosotros tuvimos mucho que ver en eso. Pero el Señor es fiel y justo, verdadero, y el Señor es perdonador de pecados, perdonador de iniquidad, hermanos, lo estuvimos viendo ayer en sus 12 nombres gubernamentales. Entonces hay que clamar sus nombres, su sangre, para que Él nos perdone, hermanos. Es la palabra de Dios, si mi pueblo se humillare y se arrodillare y
orare y se arrepintiera de sus malos caminos, entonces yo sanaré su tierra. El Señor está esperando que hagamos eso. ¿Quién? Su pueblo. No está hablando de los del mundo, está hablando de nosotros. Entonces la palabra de Dios en Éxodo 22-29 nos dice eso, hermanos, que el primogénito de cada familia de Israel, el hijo, el primero, el varón, tenía que ser para Dios. Entonces, también ofrecían los primeros frutos de la semana, hermanos. Vamos a números 15, versículos del 19 al 21. Dice la palabra de Dios en el libro de Antiguo Testamento, números 15 del 19 al 21. ¿Será que cuando comenzareis a comer del pan de la tierra ofreceréis ofrenda a Jehová? De lo primero que amasareis ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestras masas daréis a Jehová ofrenda para vuestras generaciones. Entonces, también ellos, hermanos, ofrecían los primeros frutos de la semana. Y eso nos lo dice en Números 15 del 19 al 21. Los primeros frutos del aceite, vino y trigo eran ofrecidos al Señor para el beneficio de sus siervos, de los sacerdotes. Entonces, con la ofrenda de sus primeros frutos, el individuo, hermanos, confesaba que el Señor Dios había cumplido su promesa a Abraham. ¿Cuál promesa? Pues la de dar la tierra que él había jurado, ¿verdad? Israel ofreció entonces los primeros frutos de granos y frutos en su estado crudo y cosas preparadas como el vino, el aceite, la flor de harina, la masa y también la lana, hermanos, porque acuérdense que ellos también eran pastores. Entonces, la lana de las ovejas también se tenía que ofrecer, las primicias, hermanos. Todas las primicias de los animales y de todo era para Dios, todo. Y los primeros frutos de la cosecha de Israel, la vendimia, hermanos, lo que se vendía, la molienda, lo que se molía, el lagar, el trujal, el primer pan cocido de la nueva recolección de cosecha y los primeros vellones trasquilados a los rebaños, eran la provisión de Dios para sus ministros y para sus siervos, mis hermanos. Cuando el pueblo de Israel obedecía, y llevaba los primeros frutos, hermanos, de sus cosechas, todo el año la tierra iba a ser fértil, no iba a ser estéril. Ellos podían sembrar, podían cosechar muchísimas veces por año, no era solamente una vez, hermanos. Acuérdense que esa tierra era la tierra que fluía leche y miel, era la tierra de Canaán. Incluso acuérdense, mis hermanos, que cuando ellos entraron, que Josué le iba a poseer y fueron a los espías a checar esa tierra, pues, llevaron unos frutos tremendos, solamente un racimo de uvas lo tenían que llevar entre dos cargados con un palo, hermanos, entre un palo. Entonces, ¿qué nos puede decir las escrituras acerca de Canaán? Que era una tierra tremenda, hermanos, que era una tierra, dice la palabra de Dios, cuando entrares a la tierra que yo te voy a dar por heredad, darás las primicias. O sea que no llevaban un ramito, no, hermanos, llevaban cosas tremendas, grandísimas. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que el Señor también cumplía su palabra, hermanos. Y cuando el Señor cumple su palabra, te prospera, te hace fructífero en todo. Y no solamente a ti, sino a tus hijos. Y saben también quién la lleva, hasta los que están a un lado tuyo. Cristianos que cumplen con sus deberes cristianos, son prósperos, son fructíferos. ¿Por qué? Porque le están haciendo caso a Dios, hermanos. Entonces, la palabra de Dios nos habla de todas estas cosas. Cuando Israel obedecía el mandato de la fiesta de los primeros frutos, hermanos, uniendo su fecundidad natural de la Torá, de la ley, en la casa de Dios, el Señor bendecía la porción natural de sus frutos en sus hogares, uniéndolos a la bendición de la Torá.
Había la misma unión de fertilidad natural y la fertilidad espiritual en los hogares de los israelitas que la que había en la casa de Dios, hermanos. Entonces, si en la casa de Dios había de todo, pues en la casa natural de los israelitas, en lo literal, también había de todo, hermanos. No les hacía falta nada. Si en la casa de Dios había abundancia en comida, en calzado, en vestiduras, en todo, hermano. Si al sacerdote no le faltaba nada, si al levita no le faltaba nada, pues ¿qué creen? Tampoco al pueblo de Israel le faltaba nada, mis hermanos, porque entonces el pueblo estaba cumpliendo con llevar las primicias, pero también Dios cumplía su promesa de que si ellos obedecían, no les iba a faltar nada, hermanos. ¿Qué es lo que pasa ahorita en estos tiempos con el pueblo de Dios? ¿Por qué el pueblo a veces tiene escasez? Porque no cumplimos, hermanos, con los deberes. No vamos a la casa de Dios a llevar, por ejemplo, esa ofrenda de alabanza, esa ofrenda de adoración, esa ofrenda de atención a la palabra. Muchos ya ni van a las iglesias, o ya ni iban, hermanos, antes de que estuviera sucediendo todo esto. Muchos les aseguro que ni siquiera están escuchando las predicaciones de los pastores. Entonces no están cumpliendo en obediencia al Señor, mis hermanos. ¿Sí? No están cumpliendo en obediencia al Señor. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues hay escasez, no solamente en lo natural en su casa, sino también en lo espiritual. Se sienten vacíos, se sienten que no está Dios con ellos. ¿Por qué? Porque no cumplimos muchas veces con estas obligaciones espirituales que a nosotros nos corresponde cumplir, hermanos. Venir a los pies de Cristo no solamente es venir y, ay Señor, sálvame, por favor, dame. Señor, dame salud, dame familia, dame trabajo, dame. Así, ¿tú qué le vas a dar a Dios? ¿Tú qué le estás dando a Dios? Solamente pedimos y pedimos, pero no damos. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita en estos tiempos, mis hermanos. Dios, el Señor, antes de que se me olvide, se los tengo que decir. Dios, el Señor, fue el primero en dar las primicias, hermanos. Nuestro Señor Jehová, Yuhebauhei, dio a su Hijo unigénito a morir por todos nosotros. Entonces, ¿qué le vas a dar tú al Señor? El Señor no te está pidiendo un hijo. El Señor no te está pidiendo todo lo que tienes. El Señor solamente te está pidiendo que seas obediente. ¿A qué? A la palabra de Dios. Es lo único que nos está pidiendo el Señor. Él ya dio, Él ya hizo su trabajo, ya hizo lo que tenía que hacer. Él ya dio, hermanos, a su unigénito hijo. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo para que nadie se pierda. Entonces, es precioso estudiar la palabra de Dios, hermanos, y más estudiar acerca de las 7 fiestas de Israel. Ya 4 fueron cumplidas y las otras 3 se van a cumplir cuando venga el Señor. Si no me equivoco, hermanos, ¿sí? Entonces, o me parece que son las primeras 3, después estaremos hablando bien a fondo de las 7 fiestas judías, de las 7 fiestas de Israel, hermanos. Ellos solamente tienen 7 fiestas, ok, 7. Ellos, olvídense, ellos no celebran Halloween, ellos no celebran otras fiestas, porque ellos solamente tienen 7 fiestas, que son las únicas 7 fiestas que están aquí en la palabra de Dios. Entonces, cuando Israel pagaba a Dios el homenaje debido y reconociéndolo, hermanos, como el origen de toda su fecundidad, Él los reconoció como su pueblo, dándoles toda la fertilidad. Por eso el pueblo de Israel, hermanos, es próspero. Si ustedes fijan, los judíos en estos tiempos, ellos muchos siguen la Torá, siguen la ley. Dios no la ha anulado y como muchos empresarios famosos, mucha gente multimillonaria de estos tiempos, ha descubierto, se le ha revelado ese principio bíblico, hermanos, el de dar y dar los primeros frutos, el de dar las primicias, el de dar su diezmo, el de dar la ofrenda, y aunque no tienen, dan, hermanos. Y no estoy hablando solamente de gente millonaria, sino también de cristianos, hermanos, que son devotos a estar dando. Y entonces el Señor les sigue también dando a ellos, mis hermanos. Entonces Él puso la fecundidad espiritual de su Torah en sus hogares, hermanos, de la ley.
y les dio fertilidad natural en sus campos y en sus árboles. Todo era fértil, hermanos. Ellos tenían por ahí un arbolito de limón, un arbolito de manzano, de naranja, y ese árbol daba unos duraznototos, unos limonzotototes, porque así era la tierra de Canaán, hermanos. Daba unos racimotes de uvas, ¿sí? O sea, les daba todo el Señor. Ese fue otro de los benditos y santos milagros que hacía el Señor durante todo el año de la cosecha, hermano, perdón, de la siembra y de la cosecha. Sus tierras, cuando ellos cumplían con las primicias, eran fértiles. Sus animales, hermanos, imagínense una vaca no solamente dando un becerro, sino dando dos, tal vez. Sus animales eran unos animales fuertes, grandes, bendecidos. ¿Por qué? Porque no solamente su vida espiritual iba a ser bendecida, sino también su vida natural, hermanos. Esta es la fiesta de los primeros frutos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el ciclo de fertilidad era inquebrantable, hermanos, cuando Israel obedecía la ley de los primeros frutos. Entonces, la expresión, fíjense bien, vamos nosotros a estudiar un poquito ahora, ya vimos más o menos que era la fiesta de los primeros frutos, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cuándo se celebraba la fiesta de los primeros frutos. La expresión, fíjense bien, en la mañana después del sábado es mejor traducida en la mañana después del día de reposo. En la versión de los 60 hermanos se interpreta en la mañana del primer día. Entonces, en el primer día de la semana, los israelitas debían traer su gavilla de primeros frutos de la cosecha, hermanos, al sacerdote, quien lo mecía delante del Señor como una demostración de entrega al Señor en total dedicación y para Él. Entonces, vamos a ver el cumplimiento de la fiesta de los primeros frutos en Jesucristo. Fíjense bien, hermanos, la fiesta de los primeros frutos era celebrada en la mañana, después del sábado o Shabbat semanal. Y aquí es donde les voy a pedir, hermanos, que por favor me pongan mucha atención porque esto es un poquito duro de explicar y más en las circunstancias, en la situación en que estamos. Ojalá, hermanos, y esto se esté viendo bien, es lo único que tenemos, ¿sí? Vamos a ser agradecidos, vamos a darle gracias a Dios porque el Señor nos está dando un instrumento, nos está dando material, nos está dando estas cosas para predicar, bendito sea su precioso y alabado sea su santo nombre, ¿verdad? Porque tenemos estas herramientas, hermanos. Ojalá y alcancen a ver esto que les estoy escribiendo atrás y el calendario judío también, hermanos, para que puedan checar cuándo era cada fiesta. Entonces decimos nosotros, fíjense bien que las 7 fiestas de Israel, hermanos, las 7 fiestas de Israel, se cumplían casi seguido. La primera fiesta era la fiesta de la Pascua, hermanos, que se celebraba el 14 del primer mes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el calendario judío no es como el de nosotros, hermano. Bueno, no es como el calendario gregoriano por el cual nosotros nos regimos o nos basamos, ¿verdad? El calendario gregoriano, el que nosotros tenemos por ahí, nos dan en la carne, cuando vamos a comprar un kilo de carne, nos lo dan en los principios de año, ¿verdad? Ese se llama calendario gregoriano. Y ese calendario gregoriano fue hecho, creo que en el año 300 y algo, después de la muerte de Cristo, ¿sí? Entonces, el calendario judío se basa en la luna, en sus estaciones, perdón, en la estación de la luna. Y podemos ver cuándo empieza el día y cuándo acaba, cuándo empieza la noche y cuándo acaba. Si nosotros vamos a Génesis, hermanos, nos vamos a dar una idea de cuál es ese calendario judío que Dios estableció desde Adán y Eva. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Génesis capítulo 1, versículo 13, dice la palabra de Dios. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Versículo 8. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Versículo 5. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, el calendario judío, hermanos, ¿cuándo empieza? Empieza en la tarde. Empieza a las 6 p.m.
y acaba al siguiente día a las 6 p.m. Lo contrario de nosotros, hermanos, que es cada 12 horas, ¿verdad? O sea, a las 12 a.m. empieza un día, a las 12 p.m. ya van 12 horas y de 12 p.m. a 12 a.m. es un día, pero aquí nuestro calendario gregoriano nos dice que el día empieza en la mañana, totalmente contrario a lo del calendario judío. Entonces, ¿cuándo empieza el calendario judío? En la tarde, a las 6 de la tarde, y termina al siguiente día a las 6 de la tarde. Entonces, nos vamos a dar una idea más o menos de qué es lo que está pasando con la resurrección de Jesucristo. La fiesta de los primeros frutos, hermanos, era celebrada en la mañana, después del sábado o Shabbat semanal. Este debía ser el primer día de la semana o domingo, según nosotros, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros frutos son una figura o tipo de la resurrección de Jesucristo. Los hijos de Israel, hermanos, guardaban el séptimo día. ¿Cuál viene siendo el séptimo día? El sábado para ellos. Pero para nosotros, o en el calendario gregoriano, viene siendo el domingo. Pero el domingo para el calendario judío viene siendo el primer día, ¿sí? Entonces, además del Shabbat semanal, había otros días sabáticos especiales llamados santas convocaciones. Y aquí es donde debemos ir a la palabra de Dios, hermanos, al libro de Levítico. Vamos al libro de Levítico capítulo 23. Y aquí sí vamos a tener que leerlo desde el 1 al 13 para darnos cuenta, entonces, hermanos, para darnos cuenta de cómo nosotros podemos abrir los ojos y ver cuándo murió Jesús y cuándo resucitó. Levítico 23 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las solemnidades de Jehová, y aquí la palabra solemnidades, hermanos, la palabra solemnidades también quiere decir sábados o sabbats. O sea, ¿y cuáles son las solemnidades? Estas fiestas, las fiestas de Israel. Cada fiesta de Israel era una solemnidad y cada fiesta de Israel era una solemnidad y cada solemnidad era un sábado. Por lo tanto, la fiesta de la Pascua era un sábado. La fiesta de los panes sin levadura era un sábado también. Y no estoy hablando del día séptimo de reposo, no, sino que la palabra fiesta, solemnidad significa sábado también. Por lo cual, la fiesta de los primeros frutos también venía siendo un sábado, un sabbat. Entonces, las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, aquestas serán mis solemnidades. 6 días se trabajará y el séptimo día, sábado de reposo será. Entonces, aquí les voy a hacer un pequeño, a ver si me escucho. Todos los sábados los vamos a marcar como sabbats, como días de descanso, días de reposo. ¿Para quién? Para el Señor. No días de reposo para la persona, hermanos. El sabbat no era un día de reposo con el cual ellos tenían que ir a dormirse, a descansar, a irse por ahí a hacer una carne asada con el compadre, con la comadre, y va a venir la familia, bueno, vamos ahora a la iglesia. No, es el día de reposo del Señor. ¿Qué quiere decir? Que ese día todos los hermanos se juntaban, iban a la iglesia, al templo, ¿sí? Y entonces ellos alababan al Señor, lo festejaban porque era el día de Jehová, no del hombre, era un descanso. De hecho, la palabra de Dios dice que lo bendijo, lo santificó y lo bendijo el séptimo día que viene siendo el sábado. Entonces les voy a poner aquí, todos los sábados, días de la semana, eran Shabbat, días de reposo. Todos los sábados eran día de reposo. Entonces, sigue diciendo, 6 días se trabajará y el séptimo día, sábado de reposo será. Convocación santa. Ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová entre todas vuestras habitaciones. ¿Por qué el Señor permitió que esté pasando todo esto, hermanos? Porque ya el pueblo de Dios no respetaba los sábados.
no respetaba el ir a la casa de Dios. Muchos poniendo pretextos, bueno, pastor, pero el sábado tenemos que venir, mira, tómate el día que tú quieras, pero conságralo al Señor. Muchos por sus trabajos, muchos por sus ocupaciones, muchos ya ni por eso, hermanos, dejaron de ir a la iglesia, dejaron de estar entonces un día especial con el Señor. ¿Y qué es lo que pasó? Miren ahora en la situación en la que estamos. Estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Ahora fíjense bien, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. En el mes primero. ¿Cuándo es el mes primero, hermanos? Bueno, el mes primero es el mes de Nisan o el mes de Aviv. Nisan o Aviv. Se los iba a dibujar aquí también, hermanos, pero no iba a tener después tiempo, ¿verdad? A ver si después nos compramos un microfonito para ya estarme moviendo aquí a los lados, pero ahorita si me retiro de aquí ya no se escucha. Entonces, pues nos vamos a tener que aguantar así. El mes de Nisan o el mes de Aviv, hermanos, para el calendario judío se empieza entre nuestros meses de marzo y abril, ¿sí? No es en enero como el de nosotros. El año nuevo de nosotros empieza en enero, el 1 de enero, ¿sí? Y el año nuevo espiritual para ellos. Dice la palabra de Dios, en el mes primero, pero no dice el año nuevo, dice en el mes primero. ¿Cuál es el primer mes de su calendario de ellos? El mes de Nisan o el mes de Aviv, que está entre marzo y abril del calendario de nosotros. Entonces dice, en el mes primero, los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Es la Pascua de Jehová. A los 14 días. A los 10 días, hermanos, a los 10 días del primer mes de Nisan, ellos tenían que ir a escoger el corderito. ¿Cuándo fue cuando Jesús hizo su entrada triunfal? A los 10 días del mes. ¿Y después qué fue lo que pasó? Vino entonces su captura, que fue el día 14, cuando fue crucificado. O sea que se cumple la Pascua con nuestro Señor Jesucristo. Entonces la primera fiesta, hermanos, de la fiesta judía, ya se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. La segunda y la tercera, ¿sí? Dice, estas son las solemnidades de Jehová. En el mes primero, los 14 días del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Aquí lo tenemos. A los 10 días del primer mes, a los 14 días, perdón, y viene siendo el miércoles. Ahí se los pongo. Viene siendo un sabbat. Ese era un sabbat, ¿sí? Y luego después viene diciendo, y a los 15 días de este mes es la solemnidad de los acimos de Jehová. 7 días comeráis acimos. Nos está hablando de los panes sin levadura. O sea que el 14 del mes de Nisan era la Pascua y el 15 era otro sabbat. O sea que eran dos sabbats juntos, el 14 y el 15. El 15 se le celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Aquí se los voy a poner. Que venía siendo jueves. Venía siendo jueves. Y luego después dice, y a los 15 días de este mes, la solemnidad de los acimos de Jehová, 7 días comerás pan, comerás acimos. El primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis. Entonces, ¿qué era lo que venía a continuación, hermanos? El primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? El sábado, aquí lo tenemos. O sea que necesitamos más espacio, más tiempo para explicar todas estas cosas. Voy a tratar de ser lo más claro, hermano, que se pueda, para poder comprender la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, hermanos, el Cordero de la Pascua era inmolado el día 14 del primer mes. En el siguiente día, el 15, empezaba la fiesta de los panes sin levadura. El primer día de esta fiesta, hermanos,
y el séptimo o último día de los panes sin levadura era llamados un día de santa convocación. O sea que las 7 fiestas del pueblo de Israel, de los judíos, hermanos, son 7 Shabbats, son siete celebridades, solemnidades, perdón. En otras palabras, la fiesta de los panes sin levadura, hermanos, tenía 2 días sabáticos o sabbats. Jesucristo, nuestro Cordero de la Pascua, fue crucificado un miércoles, el miércoles, siendo el jueves un día sabático o el principio de los panes sin levadura. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, hermanos, murió un miércoles al finalizar el día. Murió el miércoles al finalizar el día. ¿Y por qué esta persona que tenía tanta prisa en que lo bajaran de la cruz? ¿Por qué lo tenía que bajar de la cruz? Porque al siguiente día venía el Sabbat, venía la fiesta de los panes sin levadura. Y hermanos, créanme que los judíos son bien estrictos, ¿eh? Ese día un día antes de los panes sin levadura, ellos tenían, hermanos, que llegar a su casa y limpiar toda la casa, hermanos, que no hubiera levadura en la casa. He estado mirando reportajes, ¿verdad? Y ahí por algunos personas amigos judíos o que estudian todo eso, me han dicho, mira Juan, cuando viene ese día, todos abrimos los cajones de la cocina y tenemos que sacar las cucharas, los tenedores y limpiar todo. De hecho, la cocina se limpia toda. ¿Por qué? Porque no debe de haber nada leudado, hermanos, nada de levadura. Así son los judíos. Entonces, en aquel tiempo, hermanos, Jesucristo fue crucificado en el día de la Pascua, un miércoles por la tarde. ¿Cuándo empezaba el miércoles por la tarde? Ahorita lo vamos a ver. Y tenía que ser bajado de la cruz y llevado entonces a la tumba, porque si no bajaban a Jesús ese día, Jesús se tenía que estar ahí toda la fiesta de los panes sin levadura, hermanos. Porque para el judío es bien importante guardar los sábados. Miren lo que está diciendo la palabra de Dios. Sí, miren lo que está diciendo la palabra de Dios. Si tú me cumples, yo te cumplo. Entonces, Jesucristo, nuestro Cordero de la Pascua, fue crucificado un miércoles, siendo el jueves un día sabático o el principio de los panes sin levadura. Recuerden, hermanos, esto no era un día sabático de la semana, no era un sábado de los que tenemos aquí. Era una solemnidad llamada Shabbat. Pero es el primer día sabático del inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Está un poquito complicado, hermanos, pero ojalá el Espíritu Santo ahorita nos esté dando tanto a ustedes entendimiento como a mi palabra para poder explicar. Muchas veces es muy difícil, hermanos. Uno lo entiende, porque lo ha estudiado, porque lo ha analizado, pero no es lo mismo entenderlo que explicarlo. Ojalá, hermanos, y estemos orando para poder nosotros tener estas revelaciones por parte de la palabra de Dios. Acuérdense, por 40 días tenemos que estar orando 10 minutos a las 10 de la noche. Entonces, ¿por qué es tan importante el día, hermanos? Si no tenemos el día correcto, hermanos, veremos conflictos y confusiones en las escrituras que realmente no debería de haber, porque la palabra de Dios es clara como el agua, hermanos. El mismo Jesús, fíjense bien, estableció el hecho de que él estaría sepultado en la tierra por 3 días y 3 noches. El mismo Jesucristo lo dijo. Vamos a Mateo, vamos al Evangelio de Mateo, que viene siendo el primer evangelio, Mateo 12, capítulo 14, 40, Mateo 12, 40, dice la palabra de Dios. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios, ¿eh? Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra
3 días y 3 noches. ¿En dónde estuvo Jesús cuando falleció? La palabra de Dios nos dice que estuvo en el corazón de la tierra, no estuvo sepultado en la tierra, estuvo en el corazón. Su cuerpo fue a una tumba, pero ¿dónde fue su alma? Su espíritu, hermanos, dice la palabra de Dios que su espíritu fue llevado al cielo por Dios. Esto también es algo bien tremendo de estudiar, porque por eso mismo la palabra de Dios dice y exhaló y entregó el espíritu, ¿sí? Ok, el espíritu de Jesús, este también es un tema tremendo. El alma de Jesús, hermanos, fue al infierno, al corazón de la tierra. Su espíritu fue ahí arriba con el Padre y su cuerpo, hermanos, fue a la tumba por 3 días, supuestamente. Porque la palabra de Dios nos dice que un día para Dios son 1000 años y 1000 años es un día para Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo el alma de Jesús allá abajo? Y sabemos, hermanos, por este mensaje y por el Espíritu Santo que le reveló a hermanas y hermanas, sabemos que hay 3 humanidades, hay 3 creaciones más enterradas allá en 3 abismos diferentes que no conocieron a Jesús. Entonces Jesús bajó a predicarle a toda esa gente, a todas esas almas que estaban allá abajo, hermanos. Son otros temas, no nos vamos a meter ahí. Marcos 8:31, vamos a Marcos 8:31. Segundo Evangelio, Marcos 8:31. Dice la palabra de Dios, y comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Juan 2, último evangelio, Nuevo Testamento, es el cuarto evangelio. Juan capítulo 2, versículos del 19 al 21. Dice la palabra de Dios, hermanos. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos, bueno, es 20, Juan del 19 al 21, perdón. Dice, respondió Jesús y díjoles, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Entonces, la preparación para el primer día sabático, hermanos, perdón, ¿se dan cuenta ustedes que fueron 3 días que estuvo Jesús en la tumba? Por eso José de Arimatea, hermanos, estaba ansioso de que Jesús fuera sepultado rápidamente, porque era el día de la preparación para el Sabbat. ¿Cuál Sabbat? La fiesta de los panes sin levadura. Jesús murió el día de la Pascua, que fue el miércoles, y al día siguiente iba a ser jueves de nosotros, pero para ellos iba a ser otro Sabbat, otra solemnidad, y está prohibido trabajar en los Sabbats. Entonces tenían que bajar a Jesús de la cruz, hermanos, y llevarlo a esa tumba, porque si no Jesús se tenía que quedar allí hasta el día siguiente, hasta el otro día siguiente. Ahorita vamos a explicar eso, hermanos. Bajan a Jesús, hermanos, de la tumba, y van, perdón, de la cruz, y van y lo ponen en la tumba, ¿sí? De esta persona, de José de Arimatea. Entonces, rápidamente tenían que bajarlo porque era el día de la preparación para los sabbats. Vamos a Juan 19, 41 y 42. Juan 19, 41 y 42. Y con la palabra de Dios estamos explicando todo esto, hermanos. ¿Sí? No vamos a decir nada que no esté en la palabra de Dios. Y en aquel lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, allí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Tenían que descolgarlo rápido, bajarlo y llevarlo a sepultar. ¿Por qué? Porque se venía en la fiesta de los panes sin levadura.
Entonces, la preparación para el primer día sabático de la fiesta de los panes sin levadura, hermanos, era un tiempo de búsqueda a fondo en la casa. Como les dije, estos judíos, incluso dice la tradición judía, ¿verdad? En los libros judíos, que los papás le daban hasta dinero a los hijos para que buscaran por toda la casa, hermanos, toda la levadura, porque no podía haber nada leudado en la casa, ni un gramito, ni un puntito de levadura. Tenía que estar la casa limpia, hermanos. Esa es una de las fiestas judías, ¿sí? Entonces, Jesús, hermanos, resucitó temprano, ¿sí? En el primer día de la semana. Pero al tercer día, hermanos, cuando Jesús resucitó, acuérdense, la gavilla de los primeros frutos brotó de la muerte. Ahora vamos a ver esto, a ver si me alcanzan a ver y a entender. El miércoles, hermanos, por la tarde fue crucificado Jesús. De miércoles de 6 de la tarde a jueves a 6 de la tarde es un día. Y de jueves de 6 de la tarde a viernes a 6 de la tarde es otro día. Y de viernes de 6 de la tarde a sábado 6 de la tarde son 3 días. Entonces, Jesús, hermanos, resucitó al tercer día. ¿Cuándo resucitó? En la fiesta de los primeros frutos. Vamos a Marcos 16. Versículos del 1 al 9. Y como pasó el sábado, ¿cuál sábado, hermanos? El sábado de la semana, el sábado, estos. Y como pasó el sábado de la semana, no de las fiestas, sino el sábado de la semana, el sabbat, donde todos tenían que descansar, ¿sí? Y como pasó el sábado, María Magdalena y María, madre de Jacobo y Salomé, compraron drogas aromáticas para venir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana, hermanos? El domingo. No es el lunes, es el domingo. Por eso es domingo de resurrección. El calendario gregoriano nos ha hecho creer, ¿verdad? O nos ha hecho entender por tradiciones y costumbres, por ignorancia, que nunca levantamos nuestra voz, de que el lunes es el primer día de la semana, y eso es mentira. El primer día de la semana es el domingo, y el último día de la semana, el séptimo, es el sábado. Ahora, si ustedes se fijan, cuando resucitó Jesús, hermanos, Jesús resucitó el domingo por la mañana. Y quiere decir casi al terminar el día. No casi al terminar del día, en la mañana, en la madrugada. Porque el domingo a las 6 de la tarde empieza ya el lunes, el segundo día para los judíos. Entonces, y muy de mañana, el primer día, que viene siendo el domingo, ¿cuándo empieza el domingo para ellos? El sábado, para nosotros el sábado 6 de la tarde, ¿sí? O sea que para nosotros ahorita son las 8:31. Para los judíos ahorita ya es lunes, ya se empezó el lunes, ya se acabó el domingo. Pero para nosotros el lunes empieza ahorita a las 12 de la mañana, a las 12 de la noche. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro, ya ha salido el sol, en la madrugada, cuando estaba saliendo el sol, y decían entre sí, ¿quién le revolverá la piedra de la puerta del sepulcro? Y como miraron, ven la piedra revuelta que era muy grande, y entradas en el sepulcro, vieron un mancebo sentado
al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Yo quisiera que subrayaran ese versículo, hermanos, Juan 16:5, porque una vez la hermana Hicks nos habló de quién era este mancebo güero. ¿Sí? No nos vamos a meter ahorita en ese tema. Mas él les dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, resucitado ha. No está aquí, he aquí el lugar en donde le pusieron. Mas ir a decir a sus discípulos y a Pedro, que él va antes que a vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque las había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Hermanos, ojalá y estén con su Biblia ahí para que ustedes también estén apuntando las citas bíblicas y lo chequen ustedes, hermanos, en sus casas, ¿sí? Por favor, no permitan que ese espíritu de no sé qué los atrape y no, agarren y pónganse a estudiar también, a escudriñar la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Entonces, el domingo que empezaba a las 6 p.m. del sábado, hermanos, el domingo que empezaba a las 6 p.m. del sábado, al finalizar el Shabbat, es imposible entonces que él hubiese sido crucificado el viernes, estando en la tumba el sábado, resucitando en la mañana del domingo. O sea, si ustedes cuentan, hermanos, Jesús no fue crucificado ni el jueves ni el viernes, porque si fue crucificado el viernes, ¿a qué horas fue crucificado el viernes? A las 2, 3 de la tarde, pues entonces de 3 de la tarde a 3 de la tarde del sábado es un día, y de 3 de la tarde del sábado a 3 de la tarde del domingo son 2 días. No da, por más que ustedes le echen matemáticas y hayan sacado dieces en la universidad y donde hayan ido, o hasta donde el Señor nos haya permitido llegar, o sea, no da, mis hermanos. Jesús murió el miércoles en la tarde, antes de finalizar el día miércoles, ¿sí? Porque después venía la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, fíjense bien, de miércoles a domingo se cumplieron 3 fiestas y Jesús cumplió esas 3 fiestas. Entonces, digo, no es el tema, pero después vamos a estudiar un poquito más de las 7 fiestas de Israel, que son muy importantes, ¿eh? Porque debemos de saber esto para saber cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo, que ya está muy cerca su venida, hermanos. Dejaban todos sus trabajos en las santas convocaciones, hermanos. La santa convocación significa descanso. En las 7 fiestas del pueblo de Israel, todos descansaban, se iban a alabar al Señor y a hacer sus tareas espirituales. Y también los sábados, que eran los días de la semana, 6 días trabajarás, mas el séptimo descansarás, porque estaba santificado y bendecido. Ese día dejaban de hacer todo y se iban al templo a alabar al Señor. Entonces, dejaban todos sus trabajos e iban a la casa de Dios para adorar y llamarlo a Él, hermanos, y clamarlo a Él. La santa convocación era un día de descanso, un día apartado para el día del Señor. Jesucristo entonces fue crucificado un miércoles, que también era el día de la preparación de la fiesta de los panes sin levadura. El jueves fue también un día sabático, el jueves. Por eso lo tuvieron que bajar de la cruz e irlo a sepultar, porque si no lo bajaban, se iba a quedar ahí Jesús por hasta 2 o 3 días más, porque era el día de la fiesta de los panes sin levadura. Y el sábado también fue un día sabbat, porque era el día de descanso regular. Entonces, Jesucristo resucitó la madrugada del domingo, ¿sí? Acabamos de leer la palabra de Dios en Marcos 16:9 dice, mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? El domingo. Apareció primeramente a María Magdalena. Entonces, hermanos, Jesucristo en su resurrección aparece el domingo por la mañana. Por eso este domingo, hermanos,
celebramos la resurrección de Jesucristo. Sabemos que es un tema muy amplio, muy grande, hermanos. Gracias al Padre, ¿verdad? Gracias a Jesús, gracias al Espíritu Santo, que nos han dado tantas resurrecciones dentro de nosotros, hermanos. Vamos a Primera de Corintios 15. Vamos a la palabra de Dios, a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 23. Primera de Corintios 15, del 20 al 23 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, ¿quién es las primicias, hermanos? ¿Quién es, quién es la primicia? ¿Quién es la primicia de los primeros frutos, la primicia de la muerte de los resucitados? Jesús. Y gracias a Él, hermanos, Él nos da la promesa también que como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Dice la palabra de Dios, hermanos, entonces, que Jesucristo es el cumplimiento de la fiesta de los primeros frutos, la sombra y tipo y figura en el Nuevo Testamento, hermanos. Jesucristo, siendo los primeros frutos de la muerte, garantiza, ¿qué creen, hermanos? Nuestra propia resurrección. Gracias a que Él resucitó, Jesucristo nos está garantizando también nuestra resurrección. De hecho, la palabra de Dios dice que no vamos a morir, que vamos a dormir solamente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos toca quedarnos, hermanos, y irnos en el arrebatamiento, gloria a su precioso nombre. No hay nada de qué tener miedo, hermanos. Mientras nosotros estemos caminando bajo la voluntad de nuestro Señor Dios, mientras nosotros lo tengamos a Él como cabeza soberana, hermanos, entonces nosotros no debemos de tener miedo, debemos de caminar confiados en el Señor, hermanos. En la resurrección todos se levantarán dentro de su propio rango. Y lo acabamos de ver en Primera de Corintios 15:23, dice, mas cada uno en su orden. ¿Cómo vas a resucitar tú? Depende de lo que haya, de tus obras que hayas hecho. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de recompensa. Jesucristo, ¿cómo resucitó? Con la gloria del Padre y con su propia gloria, mis hermanos. De hecho, la palabra de Dios dice que cuando Él venga va a venir con su gloria y con la gloria de los ángeles. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios en Primera de Corintios 15, del 41 al 42 nos dice, y otra es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levanta en incorrupción. Esta tarde, hermanos, esta tarde muchos estuvimos viendo las predicaciones de los pastores a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, cuando se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Dios, hermanos, que tenemos estas herramientas y el Internet para seguir predicando la palabra de Dios. Pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Has dejado que Jesús resucite de nuevo en tu corazón? ¿Cómo tienes en estos momentos a Jesús en tu corazón? ¿Ha resucitado para ti? La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, pero tengo esto contra ti, por cuanto te has alejado de tu primer amor. ¿En qué condiciones está Jesús en ti? ¿Vivo o está muerto? Le has puesto una piedra enorme ahí para que no salga. La palabra de Dios dice que dijo María Magdalena y María la madre, ¿y quién nos removerá la piedra? Remueve la piedra. Si piensas y sientes, hermano, que esa resurrección no es para ti, o si te sientes que no tienes a Jesús, déjalo resucitar nuevamente. Deja que este domingo de resurrección, hermanos, Jesús resucite dentro de ti, de tu corazón, y dile que te dé la vida que necesitas.
Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y es lo que todos estamos necesitando, hermanos. La palabra de Dios nos dice que hay un pequeño grupo, una pequeña manada de cristianos, de siervos fieles, hermanos, que se han esforzado en crecer a la estatura espiritual del varón perfecto. Son los que buscan a Dios de mañana, o son los que buscan a Dios a mediodía, en la tarde, todo el día, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Dice la palabra de Dios que hay un grupo de 144,000 hermanos que son las primicias del Cordero. La palabra de Dios nos habla de dos grupos de 144,000. Uno, que es apartado. Estos son judíos literales. Y esto lo tenemos en Apocalipsis 7:4. Vamos a Apocalipsis 7:4, hermanos. Aquí tiene mucho que ver también la esposa del Cordero. Apocalipsis 7:4 nos dice, desde el 1 dice, y después de estas cosas vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los cuatro ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes, y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de la tribu de los hijos de Israel. Y entonces la palabra de Dios empieza a dar la descripción de la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén, 12,000, de Gad, de Aser. Pero si ustedes se fijan, hermanos, estos son 144,000 que están en la tribulación, en la tierra, ¿sí? Esos son judíos literales. Acuérdense que Dios siempre deja un remanente de su gente, y ese va a ser un remanente que Dios va a apartar, va a escoger y lo va a dejar para él. Pero en Apocalipsis 14, hermanos, versículo 4, se los voy a leer. Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión. ¿Dónde está el Cordero, hermanos? En el cielo. Ya no está hablando de la tierra, está hablando del cielo. Apocalipsis es un libro, hermanos, que muchos no entendíamos, o muchos no entienden por ese efecto de dificultad que tiene de que expresa y explica los dos lados, la tierra y el cielo, hermanos, en el mismo tiempo. Entonces es un poquito difícil de entender, pero cuando le pedimos oración al Señor, hermanos, y mucho discernimiento, el Espíritu Santo es fiel, hermanos, para venir y entonces darnos todas estas explicaciones. En el capítulo 14 se está hablando de un grupo completamente diferente, ya no de judíos. En el capítulo 7, versículo 4, se nos habla de judíos literales, gente del pueblo de Israel, 12,000 de cada tribu que fueron escogidos como un remanente, ¿sí? Pero, hermanos, en el capítulo 14 del versículo 4 se nos habla de otro grupo de 144,000 diferente. Dice, y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito, escrito en sus frentes, hermanos. ¿Sí? Dice, y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de teñedores de arpas que teñían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro animales y delante de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. ¿Sí? Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados entre los hombres por primicias, hermanos, para Dios y para el Cordero. ¿Cómo fueron comprados? Con precio de sangre, hermanos. Dice la palabra de Dios, y oí una voz en el cielo
como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y oí la voz de tañedores de arpas, acuérdense, de tañedores de arpas. Nosotros tenemos un arpa en nuestro corazón, hermanos. Y saben que siempre tenemos que cantar un cántico nuevo, que del arpa de nuestro corazón no salga melodía de queja, de chisme, de murmuración, de enojo, de todas estas cosas. Al contrario, si nos está yendo mal, gracias Dios mío, que del arpa de nuestro corazón salga una melodía de gratitud al Señor. Esta es la melodía de los 144,000. Melodía de gratitud, no importa por lo que el Señor te esté pasando, tienes que agradecerle al Señor. Por eso dice la palabra de Dios que estos 144,000 tenían el nombre de su padre en las frentes. Nombre especial, acuérdense, Yud Hei Vav Hei. Estos son los que con mujeres no fueron contaminadas. No está hablando de mujeres literales, hermanos. Está hablando de las 12 mujeres que aparecen en Proverbios y en Eclesiastés. La mala mujer, la mujer mentirosa, todas estas, ¿sí? Dice, no fueron contaminados con mujeres, siempre trataron de limpiarse, pecaban y iban y se arrepentían, le pedían al Señor que limpiara su boca, que limpiara sus ojos. Estos son estos 144,000 hermanos. ¿Estaban dónde? En el monte de Sión. ¿Con quién estaban? Con el Cordero inmolado, mis hermanos. ¿Sí? ¿Y quiénes eran primicias para el Cordero y para su Padre? ¿Quién fue Jesús? La primicia, hermanos. En este día Jesús se convierte en la primicia para cada uno de nosotros. ¿Qué le vamos a dar a Jesús como primicia, hermanos? Un amén, gloria a Dios. Vamos a agradecerle en este día, hermanos, a Dios que Jesús resucitó a su Hijo, nuestro gran Salvador, hermanos, y por Él somos salvos, y por Él y junto con Él hemos resucitado en este día, hermanos. Por Él tenemos la resurrección. La gente de allá afuera no nos entiende, hermanos, dicen que estamos locos. La gente de allá afuera cuando nos oye dicen que somos hipócritas. Pero la gente de allá afuera, hermanos, no saben las luchas tan tremendas que estamos teniendo. Y en medio de esa lucha y de esa batalla, hay que bendecir y alabar al Señor y darle gracias. Aunque ahorita que acabemos el culto nos critiquen y se burlen y nos difamen y nos injurien. Gracias, Señor, te doy por la familia que me das. Gracias, Señor, te doy por la circunstancia, las experiencias en las que estoy pasando. Gracias, Señor, por haber sido la primicia de la resurrección, Señor. Gracias, Señor, porque por tu resurrección yo también voy a resucitar. En este día, Señor, yo te pido que si te tenía abandonado y te tenía en una tumba, Señor, tapada con una piedra grande y no te quería escuchar, en este día yo te pido por favor que quites esa piedra, Señor, y que esa resurrección también exista en mi corazón. Que haya resurrección de amor, de paz, de gozo, de benignidad, hermanos, para con nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros pastores, nuestros congregantes, para con todos mis hermanos. Queremos ser de esas primicias, de esos 144,000, pues tenemos que cuidarnos, tenemos que limpiarnos, hermanos, diariamente. Esta es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Una resurrección que le costó mucho. Su cuerpo fue horadado, su cuerpo fue quebrantado, su cuerpo fue humillado, no solamente el hombre, el cuerpo de él como hombre, sino también su divinidad, hermanos. Es el único fiel y verdadero. Por eso fue resucitado de los muertos, las primicias, hermanos. Eso es todo por este día, mis hermanos. Espero y este mensaje, este pequeño estudio que hemos tenido, pues nos sirva a muchos de mucho, ¿verdad? Nos sirva a muchos y es hora y es tiempo, hermanos. El tiempo está muy cerca. La venida de nuestro Señor Jesucristo, las primicias de la muerte, las primicias de todo, hermanos, está a punto de venir. ¿Por qué? Por sus primicias. ¿Quieres ser de los primeros? ¿Qué es lo que significa la palabra primicia? El primero, los primeros frutos. Fíjense bien, mis hermanos, cuando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando entraron a la tierra de Canaán, los libros históricos de los judíos, la historia judía dice que llevaban
las semillas, llevaban las semillas e iban sembrando ellos, pero antes de entrar al campo a sembrar, recogían la semilla que iban a sembrar, que había sido la primera de los primeros frutos también, hermanos, las primicias. Entonces, llevaban el fruto más mejor, lo primero se le daba al Señor lo más mejor, pero también ellos, el Señor se encargaba de que se seleccionara buena semilla para ser sembrada, ¿verdad? Para la siguiente cosecha. Entonces, la historia judía dice, hermanos, que cuando ellos llevaban la semilla y estaban ya listos para empezar a aventar, esta semilla empezaba a brincar. La semilla tenía vida, hermanos, y brincaba, ¿saben por qué? Porque todos, muchas de las semillas querían ser las primeras en ser sembradas. Brincaban de alegría, levantaban sus manos, levantaban todo, porque ellos querían ser las primeras en caer a la tierra, las primeras en morir y en dar fruto, las primeras en ser cortadas, levantadas y ir entonces al altar y a ser mecidas por el sacerdote, hermanos. ¿Quieres ser tú una de las primicias? ¿Qué estás haciendo por el Señor? ¿Estás alegre? No importa lo que estemos pasando. Hermanos, vienen tiempos peores, no vienen tiempos mejores. Muchas veces a la congregación les dije, miren, lo único que les puedo decir es que esto se va a grabar. Y miren dónde estamos. Vendrán tiempos en que ya no va a haber internet. ¿Cómo le vamos a hacer? Con nuestras notas, con nuestra palabra, con lo que tenemos ahorita. Viene el anticristo, hermanos, y quita todo esto. Pero gracias al Señor, a su día de resurrección, tenemos la promesa de que vamos a ser resucitados nosotros también, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a bendecir su precioso nombre, hermanos, y vamos a esperar que todo esto que hemos escuchado dé fruto en nuestros corazones. Pidámosle al Señor que resucite nuevamente nuestros corazones, que nos resucite a nosotros, hermanos. Que también Él salga, ¿verdad?, de la tumba donde lo hemos tenido muchísimo tiempo. Señor, sal, por favor, y empieza a hacerme una primicia. Yo quiero ser de tu esposa, yo quiero ser de tu mujer, Señor, la esposa del Cordero. Señor, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús por la palabra que tú nos has puesto en esta tarde, Dios Padre amado. Te bendecimos, Señor. Te damos la honra y la gloria y esperamos, Dios Padre Santo, tu venida, Señor. Ven, Señor, ya ven por nosotros, Dios Padre Santo. Danos fuerzas, Señor. Danos fuerzas, fortaleza, danos sabiduría para poder aguantar esta última milla que falta, Dios Padre amado, Señor. Por favor, Señor, danos, Dios Padre Santo, la vida que necesitamos junto contigo. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Te pedimos en esta tarde que salgas de la tumba donde mucho tiempo te hemos tenido ahí, Señor. Haz a un lado esa piedra pesada, por favor, y empieza a hacernos vivir junto contigo, Señor. Danos agua de vida, danos pan de vida, Dios Padre amado, Señor. Nos ponemos en tus manos y bendecimos a cada una de las familias que nos está escuchando y bendecimos a cada pastor de todo el mundo, Señor, que está luchando contra el enemigo interior y exteriormente, Señor, por llevar la palabra de Dios a los últimos rincones de este planeta, Dios Padre Santo. Bendice a Valparaíso, Señor, bendice a Zacatecas, bendice a México entero, bendice a la humanidad que está clamando tu nombre, Señor, por favor, para que tú ya vengas, Dios Padre amado. Te damos las gracias, Señor, en esta tarde, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos. Vamos a despedirnos y seguimos, vamos a seguir compartiendo. Tenemos toda la semana, ¿verdad? Eh, eh, cada que yo ponga el anuncio que se va a dar estudio, pues va a haber estudio, hermanos, porque hay veces que ya ven, se nos ha ido la internet, hace rato se quería ir la luz, entonces pues nunca van a faltar la luz en las pruebas, a veces es el audio, a veces es el video, pero gracias a Dios que ahí está Él luchando la batalla con nosotros. Señor, te damos gracias en esta tarde, nos despedimos en este día de ti, Señor, porque sabemos que habitas en nuestros corazones. Gracias por este día de resurrección, porque has resucitado nuevamente en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestros espíritus, en nuestros cinco sentidos, Dios Padre amado. Señor, nos ponemos en tus manos para que nos des las fuerzas, Señor, para seguir avanzando en esta semana, Dios Padre amado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde.
Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Pues muchas gracias, mis hermanos, y espero y esto les haya servido, nos haya servido a todos. Estudien en sus casas. Iglesia, Templo, Pan de Vida. Al rato les mando un mensajito. Dios me los bendiga, mis hermanos, y la paz del Señor esté con todos nosotros.